está? Bueno, muchachos, entonces uno de los problemas que resolvimos en este curso fue el problema de la dieta. Les vamos a recordar un poquito de qué se trataba. Ya lo hemos resuelto anteriormente, insisto. Entonces, la idea es que en esta tabla pues, tenemos los contenidos nutricionales de un grupo de alimentos. Entonces, aquí hay pan, hay mantequilla, queso, cereal, barras dietéticas, entre otros, ¿cierto? Y hay unas necesidades semanales para personas adultas. Por ejemplo, de proteínas, una persona necesita 550, estos son gramos de proteína, 600 gramos de grasa, 2000 gramos de carbohidratos. ¿Bien? Entonces la idea, y cada uno de estos alimentos pues aporta un porcentaje a cada uno de estos, digamos que cada alimento aporta un porcentaje a proteínas, a grasas, a carbohidratos, y también pues tiene unos costos asociados. Aquí está por cada 100 gramos, pero vimos en algún punto que eso lo podemos procesar y dejarlo pues en gramos como tal. Entonces digamos que esta parte pues de cierta manera es un poco irrelevante porque no puede procesar esos datos de entrada. Entonces aquí están los costos asociados. Y la idea es que determinar el costo semanal más bajo para cumplir con los requerimientos mínimos semanales, ¿cierto? Es decir, cuánto de pan, cuánto de mantequilla, cuánto de queso yo adquiero, ¿cierto? Para tratar de satisfacer esto al costo mínimo. Este es un problema de cierta manera real. Y nosotros terminamos en algún punto con ese problema y lo que dijimos es, miren, pues muy sencillo, yo para cada una de los alimentos, pues me creo una variable. Entonces, como aquí hay 5, entonces creo 5 variables. Y entonces aquí noten ustedes que está X1, X2, X3, X4 y X5. Y ponemos unas restricciones de no negatividad porque pues esas variables deben tomar valores mayores o iguales a 0, ¿cierto? Entonces, la idea es cuánto de cada alimento vamos a escoger. Y lo siguiente que hicimos fue imponer la restricción de proteínas. Entonces, el pan aporta el 8%, el queso aporta el 25%, el cereal el 12%, las barras dietéticas el 8%. Y dependiendo de lo que yo compre o adquiera de cada uno de esos, eso me tiene que suplir esta necesidad de 550 gramos de proteína semanal, ¿cierto? Entonces impusimos esta restricción, por ejemplo, que es de la proteína. Simplemente multiplicamos cada variable por el aporte y eso tiene que ser mayor o igual a 550. Lo mismo para grasas y lo mismo para carbohidratos. Entonces allí están nuestras 3 restricciones. Y lo otro es que la idea es, digamos que suplir esas necesidades al costo mínimo. Entonces allí tenemos en cuenta ya los costos asociados y eso es lo que hace parte de nuestra función objetivo, ¿cierto? Entonces multiplico 0,25 por x1 más 0,5 por x2 más 1,2 por x3 y la idea es que yo voy a minimizar ese costo. Ese fue el problema que resolvimos en algún momento. Entonces, la idea hoy es que nosotros propongamos un modelo genérico para ese problema. ¿Bien? Entonces, la forma como lo vamos a hacer es dirigido, es decir, vamos a ir tratando de resolverlo entre todos y lo vamos a resolver en línea, en un lenguaje que se llama LaTeX para escribir, digamos que el lenguaje formal, para escribir artículos, ese tipo de cosas. Entonces yo les he compartido aquí en el campus, eh, en las clases, aquí en transparencias, perdón, en la clase de hoy, que es modelamiento de problemas, aquí hay un archivo que se llama formato básico latex.txt. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo un poquito cómo se escribe en eso. Ustedes lo podrían hacer en Word, en cualquier otro lenguaje, en cualquier otro editor, pero es mucho más engorroso que hacerlo pues en látex. Entonces para eso yo entro a una página que se llama overleaf.com. Ya les copio la URL allá en el chat, overleaf.com, y yo me logueo con Google, ¿cierto? Entonces, aquí se los voy a pegar. Yo ya estoy logueado y yo les compartí esto que se llama formato básico. Este formato básico es el código que ustedes encuentran allí en la página. Entonces, cuando ustedes abren Overleaf, se encuentran siempre con un archivo básico, un archivo main, y entonces este es el código que yo les compartí en este archivo de acá que se llama formato básico latex.tx. ¿Bien? Entonces, basta con pegar ese código y cuando uno pega ese código, uno puede
compilar ese código. Entonces uno dice, uy, esto es extraño. Realmente a través de esto generamos un archivo básico, pues con un título, unos nombres de autores. Entonces ustedes simplemente allí pueden cambiar los nombres de los autores, la fecha, ¿cierto? Por aquí dice comienza el documento, incluye el título, este make title lo que hace es incluir toda esta parte, toda esta cabecera, y aquí fin del documento, ¿bien? Entonces, lo que sigue es que vamos a crear acá una sección. Esto es muy parecido a los que han trabajado en HTML, es crear como una especie de etiquetas. Entonces aquí escribimos sección y entonces aquí vamos a llamar esto, por ejemplo, modelo. ¿Bien? Entonces si yo compilo, miren que acá me sale uno modelo, ¿sí? Ya automáticamente. Y entonces voy a darle backslash y voy a escribirle aquí subsección. Y entonces aquí vamos a poner parámetros. Y ahorita les comparto. Bien, parámetros. Vamos a crear otra subsección. Subsection. Aquí vamos a poner lo que son variables. Vamos a crear otra subsección. Luego vienen las restricciones. Y finalmente la función objetivo. Función objetivo. Noten ustedes que eso lo hago después del make title. Pues no vamos a entrar en detalle de todo esto que hay acá arriba, pero pues simplemente podemos escribir. Me permite escribir. Pero ahí es mucho abierto. Ahí es mucho abierto. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces aquí John Correa dice, normalmente utiliza esta herramienta para escribir documentos formales, por ejemplo, para publicar algún informe de una investigación. Sí, usted lo puede utilizar para hacer sus trabajos de grado incluso. Lo chévere de esto es que uno con un par de comandos pone, por ejemplo, una tabla de contenidos completa. No hay que estar actualizando números de páginas ni nada de ese tipo de cosas. Para citar es muy útil. Yo les recomiendo que aprendan látex. Hoy vamos a ver lo básico. Miren, entonces miren que ya aquí puse secciones y subsecciones. Si yo quisiera otra sección, pues podría seguir así. Y el documento queda compilado, simplemente queda un archivo plano, ¿no? Si uno quiere cargar imágenes y cosas por ese estilo, las insertas acá y hay que escribir algún código aquí para insertar imágenes. Pero pues es muy, muy útil. Bien, entonces la idea es resolver el problema de la dieta. Entonces vamos a arrancar con los parámetros. Entonces me voy a devolver acá. Me voy a volver acá. Y yo quiero que ustedes empiecen a decirme cuáles son los parámetros, ¿cierto? Hay un parámetro que yo casi siempre defino al inicio, que tiene que ver con, esta es una tabla en última, ¿cierto? Y esta tabla puede crecer, digamos que en filas y en ocasiones en columnas. En este caso, ¿ustedes en qué creen que va a aumentar esta tabla? ¿Filas, columnas o ambas? ¿En qué creen? En filas, ¿cierto? Y esas filas que nos representan los alimentos, ¿bien? Entonces, ¿cuántos alimentos vamos a tener allí? En este caso, 5. Pero como lo queremos volver genérico, ¿cuántos tendríamos? N. Muy bien. N alimentos. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir en dónde se van a mover nuestros datos, ¿cierto? Y eso lo puedo hacer de varias formas. Nosotros ahorita vimos que yo creaba un conjunto desde 1 hasta n y creaba unos índices y decía que ese índice se movía desde 1 hasta n. Eso es una forma de hacerlo, pero no es la única. Yo podría decir, por ejemplo, esto. Sea, pongo signo de pesos para escribir lenguaje, para escribir cosas, fórmulas, sea A, para que me quede como resaltado, como si fuera un conjunto, ¿cierto? Sea el conjunto de alimentos, tal que, vamos a decir tal que, y voy a poner otro pedacito de lenguaje matemático y decir que y pertenezca, el pertenezca se escribe backslash y se escribe la palabra in, bien, tal que y pertenezca a, vamos a compilar y vamos a ver cómo se ve eso de momento.
A veces suceden problemas de rendering. Listo, ya. Entonces miren cómo se va viendo. Sea A el conjunto de alimentos tal que I pertenezca a. Miren que no tuve que irme a buscar ese símbolo en ningún otro lado, sino que simplemente le puse backslash, la palabra in y se acabó. Yo si le puedo dar un poquito de zoom a esto para que ustedes puedan ver más fácil. Acercar allí. Listo. Allí me dicen si se ve bien, ¿no? Tal que I pertenezca a. Y cuando quiero escribir fórmula, los pongo entre signos de dólar, signo de pesos. ¿Bien? Entonces allí quedó. Ahora bien, ya tenemos definido de cierta manera nuestros conjuntos de datos, es decir, que cada vez que yo hable de I, estoy hablando de un alimento. Entonces, si yo digo tal cosa ahí, entonces estoy parado en una fila específica de esos datos. Entonces, ya tenemos de alguna manera definido eso. Lo siguiente, ¿cuáles creen ustedes que son datos de entrada? ¿Mm? Por ejemplo, esta, esta columna de acá, esta columna de acá, proteínas, ¿eso es un dato de entrada? Yo puso proteínas, grasas, carbohidratos. Exacto. ¿Y cuántos elementos hay aquí? ¿Cuántos elementos hay allí? Hay n, ¿cierto? Tantos como hayan en ese conjunto A que definimos inicialmente. Entonces vamos a definir acá, voy a poner aquí una lista. Entonces para poner una lista, uno dice begin, itemize. Itemize es para crear una lista de ítems. Y miren que aquí me sale el primer ítem, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escribo aquí hola, luego pongo otro ítem, backslash ítem, y se escribe mundo, entonces voy a darme cuenta que tengo una lista de ítems. Mírenlo, allí está. Entonces, sea el conjunto de elementos tal que pertenezca a. Entonces, vamos a decir varias cosas sobre eso. Entonces, lo primero que vamos a decir es que proteínas, vamos a tener digamos que unos datos de entrada que lo vamos a llamar proteínas sub I. Bien. Entonces, como quiero escribir lenguaje matemático, escribo proteínas. Y para escribir el sub, escribo guión bajo, y proteínas sub I. Miren, si yo compilo esto, voy a quitar este primer ítem. Esto, proteínas sub I. ¿Qué nos va a representar proteínas sub I? Entonces va a representar el porcentaje de proteínas del alimento I. Signo de pesos y pongo I. ¿Listo? Entonces, miren que yo ya definí quién era I. No tengo que ponerme a decir I toma valores de 1 a n, ese tipo de cosas. Lo pude haber hecho así, pero para evitar un poquito estar diciendo lo mismo, entonces aquí dije que iba a tener un conjunto de alimentos A y que I iba a ser un alimento que iba a pertenecer a eso. Entonces cuando decimos que proteínas sub I, estamos hablando de las proteínas de cada uno de los alimentos, la proteína del alimento I, ¿cierto? Entonces representa el porcentaje de proteínas del alimento I. ¿Qué más tenemos que hacer? Ya tengo proteínas. O sea, ya definí este dato de entrada. Entonces también lo tengo que hacer para grasas y también lo tengo que hacer para carbohidratos, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es agarrarme esto por acá, lo voy a copiar, voy a pegar, y entonces aquí vamos a cambiar proteínas y vamos a llamar esto grasas. Grasas representa el porcentaje de grasas del alimento I. Y por último, carbohidratos. Hidratos de carbohidratos. Bien, si compilamos, allí vamos viendo nuestro modelo. Bien, listo. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí. Entonces tenemos proteínas, grasas y carbohidratos. Ahora bien, ya definimos estos tres. ¿Qué nos queda faltando? ¿Qué nos queda faltando? Los costos. Muy bien, entonces también necesitamos un dato de entrada. Aquí vamos a ponerle backslash item.
Entonces, voy a pegarlo que ya está allí copiado. Entonces, esto lo va a llamar costos. Costos sub I representa el costo. Voy a llamarlo en gramos. ¿Bien? En gramos del alimento I. ¿Ok? Compilamos. Y allí está. Muy bien. ¿Qué más falta? Ya tenemos entonces este de aquí, ya también lo tenemos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Esto de aquí abajo qué es? ¿Qué es esa cosa? Los requerimientos semanales, ¿cierto? O requerimientos mínimos. ¿Eso es un dato de entrada o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, son datos de entrada. Yo podría poner esto, podría pensar en poner esto en un arreglo, ponerlos individuales. Eso depende mucho como uno quiera sus datos de entrada. Nuevamente, insisto, en este ejercicio estamos asumiendo que lo que van a aumentar son los alimentos, pero también podrían aumentar las columnas, ¿cierto? Proteínas, grasas, carbohidratos, de repente aparecen otras columnas. Entonces ya nuestros datos de entrada pues también tendrían que verse un poco afectados, ¿bien? Entonces vamos a crear tres parámetros. Vamos a crear uno para proteínas, uno para grasas y uno para carbohidratos. Y vamos a darles nombres individuales. Entonces vamos a poner aquí un ítem. Vamos a poner aquí un ítem más. Aquí slash ítem. Signo de pesos. Y vamos a poner P. Entonces representa, eso es como el requerimiento. ¿El requerimiento mínimo o eh, sí, el requerimiento mínimo? Semanal. Semanal. Ajá. Mínimo semanal de proteínas. Bien, ya tengo P, me falta grasas, pego, copiamos grasas, pego y ponemos aquí carbohidratos. Que Esto, arriba, se me ha arriba diga olvidado. grasas, que arriba diga grasas y Así, todo. grasas y aquí carbohidratos. Esto tiene aquí una opción para compartir, ¿cierto? Y uno puede compartir para que otras personas editen al tiempo, para que otras personas solamente vean. Ahorita al final les comparto para que ustedes lo puedan descargar eh, y puedan tener pues como un referente. Listo, muchachos. Entonces, miren, allí están nuestros parámetros. Entonces ya tengo esto, esto y esto. A veces en los textos salen, digamos que parámetros que de repente no aparecen en estas tablas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo creo que ya con eso tenemos todos nuestros parámetros. No vemos más, por lo menos en estos datos de esta instancia en particular. Entonces, después de tener nuestros parámetros, pues nos pasamos aquí a la sección de subsección de variables. Y entonces, la pregunta es, ¿cuántas variables debemos tener? ¿Cuántas variables deberíamos tener? Debemos tener una por lo menos por cada que. ¿Será que tengo una para proteínas, una para grasas, o será una por alimento? ¿Cómo es la cosa? ¿No? ¿Cómo es? Miren, aquí esta fue la solución que nosotros en el curso le dimos en algún momento. Nosotros creamos 5 variables. En este caso fueron 5 variables porque necesitamos saber cuánto de cada alimento necesitamos comprar, ¿cierto? O sea que cuántas variables vamos a necesitar. N, ¿cierto? O sea que voy a necesitar una por cada alimento que pertenezca a ese conjunto A, ¿cierto? O sea que yo puedo utilizar ese índice I que ya definí arriba, ¿no? Nuevamente, yo también pude haber puesto N como parámetro de entrada y decir que I toma valores de 1 hasta N, eso también lo pueden hacer. Digamos que a lo que me refiero con esto es que no hay una única forma de pensarse este modelo. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a crear aquí otra lista de ítem, begin itemize allí,
Y entonces aquí, ¿cómo lo queremos llamar? Llamemos eso cantidad, cantidad sub i. Cantidad sub i. Esto va a representar la cantidad en gramos, de cada alimento, ¿no? De cada alimento. Bien. Ahora bien, hay algo importante con los alimentos, o por lo menos una restricción que nosotros veíamos acá muy importante, y era esta restricción de no negatividad. ¿Sí? No sé si la recuerdan, porque pues recordemos que en algún momento cuando implementamos esto en Minisync, si no imponíamos esas restricciones, a veces el solver se iba a buscar por el lado de los negativos, y es importante, digamos, que aclarar eso desde un comienzo. O sea que cada una de estas variables, que se llama cantidad, entonces, de cada alimento, ahí me faltó acá, no pueden tomar valores sobre los negativos. Entonces yo debo decir que todos esos elementos de ese arreglo deben ser valores positivos. Entonces vamos a decirle acá, vamos a poner acá un signo de dólar y vamos a decir un backslash y le vamos a decir for all. For all es un para todos. Si yo compilo esto, miren cómo se ve el para todos, que va a salir al final, miren, para todos, ¿cierto? Entonces para todo i que pertenezca al conjunto A, ¿cierto? Debe suceder que cantidad sub i debe ser, yo lo puedo poner así, mayor o igual que 0, pero también hay algo para que el mayor o igual me quede un poquito más estilizado. Ahorita lo vemos. Voy a intentar bajar esto un poco. Voy a ponerle aquí, si yo quiero bajarlo, no basta con presionar Enter porque él no baja. Muy similar a lo que sucede en HTML. Ah, bueno, aquí en este caso bajó. Listo. Entonces, miren, para todo y que pertenezca a, lo que debe suceder es que cantidad sub i debe ser mayor o igual a 0. Es decir, que esos valores no pueden tomar valores sobre los negativos. ¿Okay? Algo importante es que, por ejemplo, yo aquí puse el mayor o igual a así. Uno también le puede poner para todo greater or equal, creo que la cosa, creo que es así. Voy a correrlo así no me genera error. Miren, allí salió. La diferencia es que me pone el igual aquí abajito, ¿cierto? Backslash get, eso es greater or equals. Este es greater. Si le ponemos es less or equals, o sea, menor o igual. Allí sería, por ejemplo, sobre los negativos, pero pues no es el caso. Entonces lo dejamos mayor o igual. Bien, si usted lo pone mayor y al frente igual, también eso es completamente válido. Entonces, esas son nuestras variables, ¿cierto? No pueden tomar valores sobre los negativos. Bien, pasemos ahora a las restricciones. Y en el caso de nuestra instancia en particular, nosotros habíamos hecho 3 restricciones. Una sobre proteínas, una sobre grasas y la otra sobre carbohidratos. Entonces, noten ustedes que esto son sumas de términos. O sea, que yo de alguna forma tengo que tener una sumatoria. Y esa sumatoria tiene que ser mayor o igual que un valor que está en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, miren que la idea es que yo en esa sumatoria debo multiplicar las proteínas, los porcentajes de proteína, por cada uno de los valores que tomen esas variables, ¿cierto? Entonces, esto yo ya sé que está en un arreglo, todos estos valores de las proteínas, y lo otro son las variables, o sea que yo tengo que hacer esa multiplicación. Y debe ser una sumatoria. Entonces, vamos aquí a la sección de restricciones para imponer esa restricción. Begin, itemize. Allí está. Entonces vamos a escribir aquí la cantidad de proteínas se satisface. 2 puntos. Y entonces aquí vamos a poner esa restricción. Entonces, vamos a decir que esto es una sumatoria. Entonces, para hacer una sumatoria se escribe backslash, se escribe sum. Y entonces el sum, creo que es aquí, creo que lleva corcheticos, no recuerdo, vamos a ver. Sub, corchetes, no, sub. Ah, corchete, sub. Sub para lo de Así. abajo,
y gorrito para los arriba, ¿cierto? Muy Sí. bien. Entonces, bien, si yo aquí, la idea es hacer sumatoria de los, como yo no generé n, sino que yo generé un conjunto A de alimentos, yo puedo decir que sume todos los i que pertenecen a A. Entonces aquí voy a poner estas llavecitas porque necesito escribir varias cosas y vamos a decir que todos los i que pertenezcan a A, in A, voy a correrlo para ver cómo se va viendo esa sumatoria. Miren, ahí se está viendo, pero no me quedó. Sí, está bien. Sí, está bien, ¿cierto? Sí, sumatoria de Entonces los vamos a bienes. decir, Falta que va a sumar. arriba no hay nada. Si ustedes requieren poner algo arriba de la sumatoria, uno podría aquí este sombrerito y yo qué sé, por ejemplo, hasta n. Si fuera el caso, este no es el caso, insisto. Y entonces la n va a aparecer aquí arriba. Bien, pero pues lo dejamos así. Bien, listo. Entonces vamos a sumar. La idea es que yo voy a multiplicar estas cantidades, ¿cierto? Por estas proteínas, que son los porcentajes que aportan las proteínas, y eso tiene que ser mayor que este requerimiento que tenemos aquí, P. Entonces voy a poner aquí unos paréntesis para que me quede como bien chévere. Entonces voy a escribir acá proteínas sub I multiplicado por cantidad sub I, ¿bien? Y esa sumatoria tiene que ser mayor o igual que, en este caso, P, que es el requerimiento. Perdón, así menor o igual que P. Y está, Sí, sí. Mayor o igual a pues, G de Q, ¿no? Mayor o a igual que P. A. Listo. Entonces, miren que allí está la cantidad de proteínas que satisface. Esta sumatoria, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual que P. Que eso vendría siendo equivalente a esta restricción que tenemos acá. Bien, ahora tenemos que hacer el equivalente para grasas y el equivalente para carbohidratos. Lo que me gusta más el otro símbolo de mayor o igual, pero pues es una cuestión de gustos. Entonces voy a poner aquí backslash get, que es greater equals. Y miren que allí me va a cambiar ese símbolo, quedó allí. Voy a agarrar esto y lo copio, lo voy a pegar y le vamos a decir que la cantidad de grasas se satisface. Aquí ya no es proteína, sino grasas. Sub I mayor o igual que G, esto no es. Y finalmente los carbohidratos. Carbohidratos se satisface. Entonces aquí es carbohidratos que C. Compilamos. Bien, ahí están nuestras tres restricciones, ¿cierto? La cantidad de proteínas se satisface, la cantidad de grasas se satisface, la cantidad de carbohidratos se satisface. Miren que la no negatividad es una restricción, pero no la pusimos acá en las restricciones porque la pusimos en la definición de las variables, ¿sí? Pero yo pude haber puesto las variables, no pueden tomar valores sobre negativos y escribir aquí esta restricción, ¿bien? Ponerla acá en la definición del dominio de las variables o en la restricción. Listo. ¿Qué nos falta? Nos falta la función objetivo. Entonces, función objetivo, si nos vamos al modelo inicial, lo vamos a borrar acá, borrar todo esto. Entonces, noten ustedes que en la función objetivo yo lo que estoy tratando es minimizar esta suma de términos, ¿cierto? Y estos términos, pues básicamente son los costos por los valores de cada uno de esas variables. Entonces, vamos a escribir aquí minimice, dos puntos, y vamos a decir acá backslash sume guión bajo todos los i que pertenezcan a A y vamos a minimizar nuevamente la suma de los costos multiplicado por cada una de las variables. Entonces, si yo me vengo acá a la definición, yo sé que tengo costos sub i, entonces costos sub i multiplicado por cada una de las variables que está representada por cantidad sub i. Cantidad sub i. Bien, corremos.
y esperemos que termine de compilar. A veces es un poquito lento la versión gratuita, muchachos, pero miren, ahí está, minimice la sumatoria de costos sub i por la cantidad sub i para todo y que pertenezca. Eso es lo que va a minimizar en este caso la función. Y este, muchachos, sería el modelo el modelo genérico para resolver el problema de la dieta. Lo otro es llevarlo a implementación, pero entonces este modelo me dice mucho de cómo va a ser la implementación, ¿cierto? Yo tengo, en este caso, yo lo puedo representar con arreglos, 3 arreglos, 4 arreglos para el costo. Estos son constantes P, G y C. Y debo crear un arreglo con variables, ¿bien? Nuevamente yo aquí definí un conjunto. Ustedes dentro de los parámetros pueden agregar un valor n que me diga cuántos alimentos hay y cuando creen los arreglos decirle que eso va desde 1 hasta n. Hay muchas formas de hacerlo. O también pueden definir un conjunto en los datos de entrada como ustedes lo deseen. Lo importante es que el modelo, digamos que nos da una visión de cómo yo puedo representar este problema o llevarlo ya a la práctica, implementarlo de cierta manera en un lenguaje de modelamiento como lo es Anything. Bien. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí.